Hace un tiempo yo trabajaba en una bodega acá en Santiago, o sea, no, quedaba en Colina. De hecho, en ese tiempo yo vivía en la comuna de Macul y tenía que levantarme muy temprano para ir a buscar un bus que pasaba en el metro Grecia a las 7 a las 7 de la mañana en punto. Y me llevaba y se demoraba una hora y llegábamos a la empresa a trabajar. Si desafortunadamente no alcanzaba el bus, tenías que irte en metro y lograr a esa hora de la mañana llegar hasta el metro Calicanto y luego de ahí caminar hasta el terminar hasta y luego de ahí caminar hasta el terminal La Paz, tomar un bus, una micro que te llevaba hacia Colina y te dejaba afuera y tenías que caminar 20 minutos hacia adentro a un conjunto de empresas. O sea, aproximadamente llegabas como a las 10 de la mañana, si no llegabas a tomar ese bus de acercamiento. Me acuerdo que en ese tiempo, primer año que entré, conocí a un colega ya que era nuevo, había mucha gente que llevaba un buen tiempo trabajando ahí. Y la verdad es que de a poco pudimos hacer algún tipo de amistad, si es que se puede decir. Y nos bastó hasta que llegó el primer fin de semana y me dijo, oye, conozco un lugar acá en Santiago. Yo estaba recién llegado a Santiago, llevaba poco tiempo y no conocía el mundo. Yo conocía, no sé, La Piojera, ya lo conocía como de nombre, era como la moda en ese tiempo. Estamos hablando hace ya aproximadamente unos 8 años, 9, 9 años diría yo aproximadamente. Entonces me dijo, no, hay un local que se llama Mamut, que está en un mall. Este mall era el que estaba en Bellavista, La Florida. Y había un bus de acercamiento de la empresa que también llegaba hacia La Florida. Entonces ese día tomamos la determinación de ir hacia allá. Este local quedaba dentro del mall, por lo tanto no se podía fumar porque en ese tiempo se había iniciado la ley de tabaco para los locales de como bares, como una decisión que no comparto. La verdad es que no la comparto, sobre todo en invierno. El tema es que había un trago que era especial de Mamut, que traía, aparte de tequila creo, un trago que se llama Curazao Azul. Por lo tanto, era un trago azul en una copa grande, de manera triangular, y lo daban como un happy hour. Por lo tanto, por el precio de uno, te tomabas dos.
me tomé 4 happy hour. Bueno, nos tomamos 4 happy hour cada uno, por lo tanto nos tomamos 8 de esos tragos, que creo que llevaba el nombre de mamut, más un tequila como para rematar. En ese ir y venir de trago, incluso creo que prendí hasta un cigarro dentro del mall, intentando que no se me descubriera. Un completo error por lo demás, pero la persona nos admitió. De hecho, nos turnábamos para ir a fumar al baño de este mamón. Luego nos fuimos de este lugar y a mí no se me ocurre a mí se me ocurrió la brillante idea de intentar fumar marihuana dentro del metro y pedirle un papelillo a un joven en el metro. Un joven, claro que yo con mi borrachera no me di cuenta que era super fleite. El tipo me iba a prestar un papelillo y yo le dije, pero viejo, hazlo tú y fumamos todo. Le pasé la marihuana y se subió al vagón del tren y se fue. No nos importó, no era un momento de hecho adecuado para fumar marihuana. Y nos fuimos a la casa. Mi amigo santiaguino, intentando colaborar con mi persona, sabiendo que si me dejaba ahí, era muy probable que yo no llegara a mi casa, no porque iba así carteando, sino porque no iba a lograr llegar por estar súper perdido. Y me llevó hasta el metro de los Presidentes. En ese metro existe una gran escalera que yo bajé literalmente rodando. Llego a mi casa y yo no me acordaba que ese día llegaban mis papás, ya que como llevaba poco tiempo, ellos intentaban viajar a verme y lo mismo hacía yo. Entonces era un recibimiento. Y de hecho yo ese día había logrado sacar mi primer sueldo de esta empresa, al cual un gran porcentaje de este sueldo fue para tomar ese trago del mamut. De esa manera llego a mi casa y de una manera, diría yo, cobarde, empiezo a declarar el amor a toda mi familia, a mi cuñada por tenerme ahí, a mi hermana, a mis papás por todas las penurias que han tenido que pasar o que tuvieron que pasar en ese tiempo por mi manera irresponsable de ver la vida. Despierto el otro día, gracias a Dios, eso era viernes, sábado no trabajaba y tenía un gran golpe, por suerte no en mi cara, sino que en mi cabeza. Entonces, la verdad es que no podía levantar mi cabeza del dolor. Y eso es, en el fondo, parte de algunas irresponsabilidades que tuve que ir pasando y que duraron hasta mucho tiempo y que hasta aún siento yo que duran. Un colega también
una vez me invitó a que después del trabajo nos fuéramos a tomar unas cervezas, a las cuales accedí, por supuesto, sin ningún problema. Tengo que... No, a ver, claro, él me invitó, pero como era el primer año yo aún no estudiaba, sí es verdad. Entonces me invitó y yo accedí, tenía el tiempo, no había problema. Y no fuimos a un local, sino que fuimos a la casa de él. Casa que quedaba en la comuna de Renca. Llegamos a su casa. Me estáis hueveando. Retomo. Un colega me invita a su casa. Entonces, a tomar unos tragos. Esta vez no fue un bar, fue a su casa, que quedaba en la comuna de Renca. En ese tiempo, Renca la lleva. Actualmente, solo Renca. Cuando llegamos a su casa, él comenzó a desnudarse. Y cuando digo desnudarse, no digo hacía calor, sacó la chaqueta, el chaleco. No, empezó a desnudarse. Quedó solamente en un calzoncillo. No dije boxer, en un calzoncillo. De esos calzoncillos medio hilachento, casi transparentes. La verdad es que yo me puse bastante nervioso con la situación. Él me miró, se sonrió y me dijo: es raro, me dijo, pero cuando yo era más joven, pensaba que en algún momento iba a dejar de masturbarme. Me miró y se volvió a sonreír. Yo incomodísimo. Se sacó su slip. Era algo habitual que nosotros hacíamos también en la bodega. Después del trabajo todos nos vayamos ahí. Estábamos acostumbrados a eso. Pero solo en la casa de un compañero de trabajo que vive solo, que tenía un ambiente minimalista, muy poco acorde con el sector donde él vivía, donde habían posters de David Bowie, donde habían gatos y había mucha fruta. La verdad es que me sentí incomodísimo. Él me volvió a mirar y me dijo nuevamente: es raro, pero yo cuando era más joven pensaba que en algún momento me iba a dejar de masturbar.
caminó y se metió, intuyo yo, a un baño, con una toalla envuelta en su cuello. Esa historia tiene que haber ocurrido hace más de 10 años. En ese tiempo mi colega tenía aproximadamente 54 años. La cena era complicada. Él duchándose, desnudo, por supuesto, pero me dejó ver su cuerpo desnudo. Y eso es algo que uno no le gusta hacer entre amigos. O sea, entre amigos puede haber quizá un pacto de un pacto de amistad, de sinceridad, por lo tanto no hay problema. Pero con un colega que uno recién viene conociendo, no existe el pacto. Y cuando no hay pacto, no puede haber desnudo. Entonces él estaba rompiendo un pacto tácito entre humanos. Yo estaba pensando, me quedé pensando, y claro, hice lo que haría cualquier persona normal de 25 años. Habíamos comprado un pack de cerveza. Lo tomé. Eran 6 latas de cerveza. Saqué una y la dejé ahí en una mesa de centro de la vía, que básicamente era lo único que había en ese living, más 2 asientos. Salí a la casa sin despedirme y me fui. Caminé, encontré una micro que me llevó hasta 1 metro y me fui a la casa. Y me fui pensando todo esto que había sucedido. ¿Por qué? ¿Por qué se desnudan las personas frente a otras cuando no tienen intención de tener relaciones sexuales? ¿O yo estoy pensando mal? Él sí quería tener un tipo de relación sexual, pero no fue capaz de decirlo y yo me fui. O qué sé yo. Él es una persona liberal y yo no lo entendí. Yo venía de provincia, de Talca, y quizás no entendía aún la lectura del santiaguino promedio. Yo me fui a la casa. Llegué a mi casa, estaba solo, me saqué mi ropa, me desnudé y me metí a la ducha, con una toalla amarrada al cuello. Es lo que siempre yo hacía, pero estaba solo. Es mucho menos juzgable. ¿Por qué él lo hizo delante mío? Quería que yo notara su miembro, el cual, mira, cuando pasa eso, que uno se enfrenta, uno lo que hace es como evitar mirar, aunque igual mira de reojo, como para comparar. Es para ver si uno, es para corroborar si uno realmente tiene el miembro chico en comparación con los otros. Y efectivamente, también eso me envió dolido a mi casa. Yo me bañé. Esta historia pasó. Como les contaba, ya han pasado más de 10 años de esta historia. Y yo aún pienso,
que yo pensaba que en algún momento me iba a dejar de masturbar. Y no ha sido así. Y las cosas han cambiado. Pareja estable, hijos, familia, cuentas, doble trabajo, intentos de comediante, mucho intento de comediante. Y esto está presente. O sea, hay un legado que esta persona me dejó. Porque hay una suerte de moral que nos indica a nosotros, al ser humano, que darse placer está mal. Que cuando tú estás en pareja, el darse placer está mal. Es un tabú con la pareja. Pero no me refiero a que hay ciertas parejas, y que lo he hecho también con pareja, puedan masturbarse delante del otro para luego pasar a un coito. No me refiero a eso. Me refiero a que cada uno en su intimidad pueda hacer sus cosas. Y eso moralmente no está bien visto. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué no está bien visto? Imagínense, y esto va un mensaje para las parejas. Finalmente tu pareja, sea hombre o mujer, lo va a hacer en la casa, tranquilo en la casa, sin tener que salir a exponerse al peligro, exponerse a la maldad que existe hoy en día. Además, es una actividad gratuita. Gratuita. ¿Qué necesitas? No gastas nada. No sé, a lo más gastarás un bistec en el microondas. Eso es para la gente un poco más noventera. Todos sabemos que existían mitos en relación a la masturbación. Y yo escuché cosas horribles. Para terminar, yo hace un tiempo fui a un viaje a un volcán. 6 días de caminata. Un día llegamos a una casa de un arriero. Ese arriero vivía solo, hace más de 30 años, porque su esposa había fallecido. Esta era una persona de aproximadamente casi 80 años, que se conservaba bastante bien. Tenía caballos, 3 o 4 caballos, y le conté 7 ovejas. No habían cerdos, no habían patos, solamente 7 ovejas. Hoy fue un taller de escritura humorística, y un amigo me contó que un comediante experimentado le contó a él que en sus años tuvo sexo con una oveja. ¿Por qué? Porque según él, la intimidad de la oveja es muy parecida a la intimidad de la mujer.
Es por eso que ahora me hace sentido la historia de este arriero, que él decía que estaba feliz y dichoso despertar en las mañanas junto a esa montaña, al sonido de los pajaritos, a sus caballos que lo trasladaban por toda la montaña y a esas ovejas que les tenía un cariño especial, con ese acento, un cariño muy especial. Y de mi colega, la persona que tras mucho tiempo nunca ha dejado de masturbarse.